Este video es presentado por La Morsa, la que te amarra tus tamales. Hola, mi nombre es Sniper Demon y este es el cuarto video de terror loquendero. En el día de hoy me acompañan el putas, Hipnojan y los ardoimanes, que regreso de la paja mano cambiada XD. Bueno, preséntense. Hola, yo soy el putas, y Sniper Demon, me di cuenta de que te curaste de tu gonorrea XD. Hola gente de YouTube, hoy tengo el privilegio de hablar más porque solo hago los intros XD. Bueno, es un placer presentarme, yo soy Pnojan. Hola, 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 ¿cómo están gente de YouTube? Me vuelvo a presentar, porque les recuerdo yo me estaba haciendo una paja a mano cambiada XD. Y de pronto me iré a hacer otra, yo soy Lozardo Imanes, ojalá se acuerden de mí. Bueno, en este día traemos 7 creepypastas cortas, y la primera la contaré yo, el Gamputas. Bueno, se titula El teléfono, espero que se asusten un poco XD. Lo que os voy a contar le sucedió a mi madre cuando yo era todavía muy pequeña. Esto ocurrió poco después del fallecimiento de mi padre en un accidente de tráfico, dejándonos solas a mí y a mi madre. Según cuenta ella, una noche lluviosa, mientras leía un libro en el salón, el teléfono empezó a sonar. Ella, extrañada por lo tarde que era, preocupada, descolgó el teléfono y preguntó quién era, pero nadie le contestó. Unos instantes después, el teléfono volvió a sonar. Ella dudaba y se sentía insegura, sola, conmigo pero sola, y el teléfono no paraba de sonar. Al fin, se dispuso a coger el teléfono de nuevo, pero nada, no había nadie al otro lado, no contestaban, por lo que, aterrada, subió a mi habitación y me cogió en brazos, según ella, para no sentirse desamparada en medio de la noche. Claro, en los tiempos que corren. Aún no se había sentado en su sillón, volvió a sonar el teléfono. Harta y decidida para batir el miedo que sentía, contestó al teléfono, y de nuevo, nada se oía. Entonces, llamó a la policía y explicó lo sucedido. La policía la tranquilizó y le dijeron que localizarían la llamada. Más tranquila, se sentó pero sonó otra vez, cogió el teléfono tranquilamente pero nadie contestaba. Muerta de miedo, insegura y temblorosa, sonó repetidamente el teléfono y con paso titubeante se acercó, descolgó y una voz dijo: «Señora, hemos localizado su llamada, la llamada proviene de su propia casa». Teníamos 2 teléfonos, el del salón desde donde hablaba ella con la policía y el otro, el de la habitación de mis padres. Creepypasta de mierda, me dio un orgasmo XD. Putas cabrón. Bueno, la segunda creepypasta se titula La luz del pasillo, espero que se acojonen XD. Esta es la historia que me contó una amiga asegurándome que era real. Para preservar su identidad, pongamos que se llamaba Raquel. Raquel tenía un novio, al que llamaremos Raúl, y un fin de semana él la invitó a la casa de campo de sus padres. Era una fecha cercana al Día de los Enamorados, y la idea era hacer una escapada romántica. Llegaron el viernes por la tarde a una casa aislada en la montaña, preciosa, a la que se accedía a través de un pequeño bosque. Aparcaron el coche enfrente de la casa, pues no tenía aparcamiento ni garaje, y después se dispusieron a instalarse. Abrieron las ventanas para que se aireara la casa, abrieron las puertas, conectaron la luz eléctrica y el gas para darse una ducha calentita, etc. Llegó la noche y cenaron en la planta primera de la casa, en el salón con chimenea. Raúl se había esmerado en que todo resultara perfecto. Había cocinado una cena estupenda, había comprado cava, os podéis imaginar el escenario sin problemas. Pero un grito se oyó en la casa y ambos se sobresaltaron. Se quedaron en silencio, aguardando otro ruido parecido para identificar qué demonios había sonado, pero nada se escuchó. Después del susto inicial, volvieron a relajarse y estaban ya riéndose de su reacción cuando otro alarido se oyó e inmediatamente después la luz se fue. Sin velas, ni linternas, Raúl resolvió ir hasta la cocina para ver si habían saltado los plomos, y Raquel, que es muy medrosa, de ningún modo se quería quedar sola. Llegaron a la cocina, que era donde estaba el cuadro de la luz. Curiosamente, solo habían saltado las llaves que correspondían a la planta baja. Volvieron a subir las llaves de modo que la luz volvió, y regresaron al salón. Mi amiga Raquel aquí ya estaba bastante nerviosa.
Decidieron subir a la planta alta y dormir. Raúl comenzó a bromear para quitarle hierro al asunto, comentando que si Raquel tenía tanto miedo tal vez sería mejor dormir juntitos, y ella le tomó la palabra. Se fueron a la habitación de los padres de Raúl y allí estuvieron hablando un rato hasta que se quedaron dormidos. Raquel no tenía unos sueños muy dulces y en mitad de una pesadilla se despertó, y pudo ver la luz de una vela acercándose por el pasillo. Miró al lado de la cama y Raúl estaba allí, así que se empezó a asustar de veras. Trató de despertar a su novio, que tenía el sueño muy pesado, mientras miraba por el rabillo del ojo y veía que la luz de la vela se iba acercando cada vez más a la habitación. ¿Por qué narices dejaríamos la puerta abierta?, se preguntaba Raquel. Gritó muy alto. Raúl se despertó finalmente, pero no había rastro de la luz misteriosa del pasillo. Raúl salió. Aquí Raquel ya no le acompañó, prefería quedarse en el cuarto, y le juró que no había nadie, que seguramente estaba medio dormida aún y que había confundido la realidad con un sueño. Raquel estaba bastante segura de haberlo visto, pero si no había nadie en el pasillo ni en las habitaciones, ninguna ventana estaba abierta, su novio tendría razón. Así que se dejó convencer, pero tardó en dormirse. Tenía los ojos como una lechuza. Raúl se volvió a quedar dormido y ella empezaba a sucumbir al sueño cuando, otra vez la maldita luz de la vela resplandecía desde el pasillo. Esta vez Raquel estaba segura de estar despierta, y zarandeó a Raúl sin hacer ruido para que viera la extraña luz que se aproximaba cada vez más hasta el dormitorio donde estaban. Raúl esta vez sí vio la luz de la vela, y se quedó aterrorizado, pues no sabía cómo actuar. Raquel empezó a chillar muerta de miedo. La luz de la vela seguía acercándose, y ninguno de los dos se atrevía a ver quién o qué era el responsable. Raquel en ese momento, cegada por el terror, se puso la ropa y cogió las llaves del coche, salió por la ventana, se tiró desde el segundo piso de la casa de campo. Sorprendentemente no se rompió la crisma, y se quedó en el coche a dormir, pues lo único que podía hacer era pensar en la velita que se veía desde su habitación acercándose al dormitorio. Desde fuera de la casa no se veía ninguna luz y ya estaba pensando que era todo fruto de su imaginación cuando amaneció. Con la luz del día a ella todo lo que había sucedido le parecía una estupidez de esas en las que uno reacciona desproporcionadamente, y se metió en la casa, gracias a una copia de las llaves que Raúl le había dejado. Mientras subía por las escaleras al segundo piso, dice que el miedo volvió a embargarla, pero que fue valiente y llegó hasta la habitación donde Raúl dormía. Él estaba allí, durmiendo tranquilamente. A su lado, en la mesilla de noche, había algo que no estaba la noche anterior. Un candelabro. Pero por favor ya basta, me dio otro orgasmo jaja, estas creepypastas están muy acojonantes XD. Bueno, la tercera creepypasta se titula No éramos solo 3, sino 4, espero que les guste. Ante todo, hola a todos los lectores que visiten esta aterradora historia real que me ocurrió a mí y mis dos primos Rafa y Alex. Era un día de junio del año pasado. Mi primo Alex se quedó conmigo la noche anterior por unos motivos personales. Antes de dormir nos empezamos a contar qué haríamos mañana y llegamos a la conclusión de que jugaríamos a un juego de miedo y basado en tener la casa totalmente a oscuras. Una vez decidido nos fuimos a dormir. Ya por la mañana, mi madre se fue temprano a trabajar y nosotros nos quedaríamos hasta la tarde solos. Para nosotros dos no fue problema, desayunamos y vimos un poco la tele, hasta que llegaron las 10:30 y llamamos a mi primo Rafa, para que se viniera a jugar a un juego de terror. Él no se lo pensó dos veces y aceptó nuestra invitación. Mientras Alex y yo íbamos poniendo mantas y toallas en las ventanas para que todo estuviera listo cuando mi primo llegase. Una vez ya los tres, bajamos todas las persianas y nos dirigimos a la cocina, el único lugar que tenía luz. Allí dijimos cómo íbamos a jugar, pero una vez que íbamos a comenzar, no sabemos cómo, la tele se encendió sola. A nosotros tres nos entró un escalofrío. Aterrados salimos de la cocina con unos cuchillos cada uno y detrás de cada uno para mayor seguridad. Llegamos al salón y apagamos la tele que hablaba de un tema relacionados a los espíritus en las casas. Pasado ese momento tan angustioso decidimos dejar el juego y hacer que la luz reinara mi casa, pero al intentar quitar las mantas y toallas el ventilador se cayó de la mesa y la hélice del aparato salió y se clavó en la pared. Aterrados y con más motivo encendimos la luz y esta no se encendía y de pronto escuchamos pasos que no eran nuestros.
Sin pensar, bajamos por las escaleras a toda prisa y los tres miramos para arriba y vimos una sombra en el balcón que nos miraba fijamente y en ese momento corrimos de mi plazoleta para irnos lejos. Justo al pasar la esquina mi madre venía acompañada de mi padre, todos les contamos la historia que nos había pasado y no nos creyeron, ellos subieron y nosotros les acompañamos y al llegar a la puerta todo estaba en su sitio, lo más raro nunca visto, hasta la hélice que salió disparada e impactó contra la pared no estaba ni la marca tampoco. Desde ese día, yo no puse más la casa a oscuras. Bueno, esas creepypastas han estado excelentes XD, la cuarta creepypasta se titula El ser sin alma, espero que se asusten XD. Esta historia es real hasta donde yo la sé y espero que les dé un importante mensaje de humanidad, es que nunca podemos contenernos de buscar al chico más tímido, retraído y como dicen el más extraño de la clase. Debido a cuestiones de seguridad llamaremos al chico de nuestra historia Tommy, pues bien, Tommy había ingresado ese año a estudiar en un pequeño colegio particular, el corazón le decía que en el nuevo colegio sería todo diferente y por ende esperaba que lo tratasen mejor a como lo habían hecho otros colegios donde había estudiado, una cosa era cierta en ahí lo tratarían muy diferentemente. Aunque los primeros días como era lógico todos trataban de estar lo mejor presentables y corteses posibles, pues nadie conocía a nadie y Tommy creyó que en aquel lugar sería al fin feliz ya que todos le saludaban educadamente, incluso hasta las chicas más guapas y bonitas siempre le dirigían la palabra con una sonrisa algo tímida, pero las semanas pasaban y pronto todos empezaron a hacer amistad con alguien de su preferencia. Poco a poco Tommy empezó a quedarse solo otra vez, pues ya todos se daban perfecta cuenta de que él era, por decirlo así, el perfecto ejemplo de un nerd auténtico, y por lo tanto una presa perfecta de las bromas de los más populares y, ya que no habían más nerds en aquel colegio, de los no tan populares también. Con el paso del tiempo todas esas bromas ya empezaban a hacer enfadar a Tommy quien en un principio las tomaba a chiste pero ya se estaba cansando, hasta que un día no pudo resistir más y decidió encarar al más popular de toda esa partida de abusivos. Eduardo, que así se llamaba el chico más popular de la escuela lo veía con un gesto de desprecio mientras Tommy le hacía una lista de las cosas que le desagradaba que le hicieran y donde les advertía que no le molestasen más, a lo que Eduardo le respondió con un empujón cual ayudado por el pie de otro de esos insoportables chicos hizo perder el equilibrio a Tommy y lo mandó de lleno al suelo, todos ellos reían llenos de gracia incluso las chicas que encontraban eso muy gracioso. Tommy no lo soportó más y en ese momento sucedió algo que empezó a cambiar su vida de una manera irreversible, el carácter siempre tímido y amable de Tommy empezó a expresar manifestaciones de ira, una rabia tan grande y desquiciante que reemplazó a su raciocinio y le hizo actuar por instinto. Te voy a matar infeliz, eres hombre muerto y eso te lo juro, fue lo poco que le alcanzaron a oír el resto de sus compañeros pues en ese instante Tommy como un rayo tomó a Eduardo por el cuello de la chaqueta y para sorpresa de todos lo elevó por el aire a 1 metro de las cabezas de todos, para luego estrellarlo violentamente contra el suelo y comenzar a golpearlo con toda la fuerza que sus brazos le permitían. Ya basta desgraciado. Le gritó desesperadamente Robert, el mejor amigo de Eduardo y compañero de diabluras, en especial si se trataba de Tommy, quien lanzándose sobre el agresor de su amigo trató de quitárselo de encima pero era tanto como mover una pared de ladrillos. Te dije que pares pequeño imbécil, gritó una vez más Robert a tiempo que le propinaba un puntapié en las costillas de Tommy quien al sentir el dolor dejó de golpear repentinamente a Eduardo y lentamente se incorporó con la mirada aterradoramente clavada en los ojos de Robert quien por primera vez dejó de ver a Tommy como a un juguete para golpear y empezó a tenerle mucho miedo. ¿Y qué haremos ahora contigo Robertito?, susurraba Tommy al tiempo que una expresión nueva de furia invadía su rostro. No te acerques más te lo advierto, no te acerques más a mí, por favor, pedía Robert, con un tono que parecía próximo al llanto por favor, tranquilízate, pero cuando Tommy se aprestaba a lanzarse sobre su nueva presa Eduardo se incorporó lleno de sangre en toda la cara y se lanzó contra Tommy por la espalda pero este lo rechazó con un codazo en la boca del estómago lo cual hizo que Eduardo se doblase como una hoja de papel por la mitad. ¿Qué rayos pasa aquí? Era el director que había visto todo el cual, avalado por la acusación de todos los compañeros de estudios tuvo motivo suficiente para castigar físicamente a Tommy, el cual llorando más por la ira de aquella última humillación que por el castigo del director se fue a su casa expulsado por 3 semanas del colegio, al llegar a casa todavía quedaba la cólera de su padre, el cual ya se había enterado de todo por una llamada telefónica que le hizo el mismo director.
Pasaron 3 semanas y al fin Tommy regresó al colegio aunque nadie y solo una compañera suya, llamada Jazmín lo notó, había algo en Tommy que lo hacía diferente, era algo que había perdido, como si ya no formase parte de Tommy, como si aquello que entraba ese día por la puerta del colegio no fuese Tommy. No sé qué le pasa a Tommy, es como si ya no estuviese ahí, alcanzó a decir Jazmín a una amiga suya durante el receso para el refrigerio, no sé qué será pero me pone nerviosa. Lo que pasa es que ese demente te gusta fue todo lo que le alcanzó a decir su amiga, a lo cual la hizo enfadar mucho. Pasado ese episodio ya nadie quería acercarse a Tommy pues cada vez que le miraban directamente a los ojos parecían ver un vacío profundo carente de toda emoción. En clase siguió siendo uno de los mejores y a la hora de hacer grupo para algún trabajo de aula nadie quería acercársele a menos que el profesor del curso obligase a unos cuantos. Es como si en su mirada ocultase un gran fondo de vacío y tristeza, fue todo lo que Jazmín alcanzó a decir un día que ella y varias amigas estaban reunidas en su casa, pero ellas fingieron no oírla aunque en el fondo sabían que tenía razón. Al final del año escolar había alguien que quería vengarse, era Eduardo, quien junto con Robert planeaban la forma de cobrársela, hasta que la oportunidad les llegó, en una invitación a la fiesta de Mónica, una compañera más de clase. La fiesta se organizó por el fin del año escolar y por cortesía ofreció una invitación también a Tommy, a quien se le acercó bastante temerosa y nerviosa y él se lo agradeció con un apagado agradecimiento, como si alguien estuviese hablando a través de un largo tubo con un pedazo de tela en el otro extremo. Llegaron todos a la fiesta de Mónica, el lugar era ideal, la casa era muy grande y señorial y justo delante tenía un precioso y pequeño lago que le daba un toque de misterio y romanticismo. En cuanto a la fiesta, se desenvolvió con toda normalidad, todos se lo pasaban bien, pero Eduardo se encargó de estropearlo todo, y todos sabían por qué, tenía una cuenta pendiente. Eduardo se acercó a Tommy y le dijo que Jazmín estaba esperándolo en su coche, quería saber si le hacía un favor. Tommy estaba desconfiado, pero por tratarse de Jazmín, salió hasta el coche de Eduardo. Cuando llegó, el mismo Eduardo y con la ayuda de Robert, lo empujaron hacia adentro, cerraron todas las puertas del vehículo, tomaron una cadena y ataron un extremo de esta al carro y el otro a un árbol. Hecho esto, empujaron el coche hacia la orilla. ¿Cómo se siente ahora, idiota?, empezó a gritar Eduardo al tiempo que se reía. Sus risas llamaron la atención de todos los que estaban en la fiesta, incluida Jazmín, que salió como los demás para ver qué estaba ocurriendo. Al ver el brutal espectáculo, una sensación se apoderó de casi todos los allí presentes, esto estaba yendo demasiado lejos. Vamos, es solo una broma de fin de año para el llorón, contestó sin dejar de reírse. En ese mismo instante nadie se esperaba lo que ocurrió, uno de los extremos de la cadena se rompió y el coche empezó a rodar hacia el lago. Todos, espantados, reaccionaron al unísono, empezaron a tirar de la cadena, había que evitar que llegase a hundirse del todo, todos unieron sus fuerzas para salvar al chico extraño, pero el coche pesaba demasiado, su peso hizo que se hundiese en el fondo fangoso, parecía como si una enorme ventosa estuviese absorbiendo al vehículo. Tommy gritaba desesperado, un ataque de histeria se apoderó de él, mientras intentaban sacarlo se escuchaban los gritos de desesperación que juraban venganza. Les juro que me vengar. No moriré aquí, yo jamás moriré, no tengo alma por culpa de ustedes, la perdí y ahora lo pagarán. Eduardo, Robert y Jazmín pudieron ver cómo la mirada de Tommy se clavaba en sus almas, esas palabras de venganza iban dirigidas a ellos tres, pues Tommy creía que Jazmín estaba en todo esto. Lo último que se vio fue el maletero del coche, Tommy se había hundido definitivamente, pero sus gritos se oían todavía. El panorama era dantesco, las reacciones fueron distintas en cada uno de los presentes, pero en todos se reflejaba la cara del horror, del espanto, de lo insoportable. Eduardo, Robert y Jazmín se lanzaron al agua para poder sacarlo, pero todo fue inútil, el daño ya estaba hecho y la venganza había comenzado. Cuando la policía llegó, remolcaron el auto hacia la orilla y comprobaron que en su interior no había nadie. Eduardo y Robert fueron acusados de homicidio involuntario y aunque no hallaron el cuerpo de Tommy fueron condenados a 10 años de prisión, lejos de sus amigos y familiares, pero eso sí teniendo tiempo para pensar en lo que hicieron. Una noche Jazmín se prestaba para dormir, de pronto escuchó un golpeteo en su ventana, asustada, se levantó de la cama y al acercarse al cristal, ésta se abrió con fuerza, de pronto notó como alguien agarró su brazo, asustada no atinaba a gritar, pero el impacto fue mucho mayor cuando apreció entre la oscuridad el rostro del que la sujetaba, Tommy.
Tú también te burlaste de mí, lo pagarás, te maldigo, verás a tu primer hijo sufrir igual que sufrí yo, sentirá un rencor tan grande que llegará a perder su alma como yo lo hice. Pero tu honda pena será mucho mayor cuando él tenga 17 años y pase por lo que ustedes me hicieron pasar y al final cuando quede vacío de alma se unirá a mí para siempre en el otro lado. Terminadas sus palabras, soltó a Jazmín y se fue desapareciendo entre la oscuridad de la noche. El tiempo ha ido pasando, Jazmín espera a su primogénito con mucha ilusión, por fin el 15 de febrero, notó que había llegado la hora, estaba rompiendo aguas, pero Jazmín ya no estaba feliz, no quería tenerlo ahora, ella sabía que ese día era maldito, el 15 de febrero era el día en que nació Tony, la venganza había comenzado.